Hola chicos, en este video vamos a mirar los operadores que se manejan entonces en Java. Bien, en Java entonces existen los siguientes tipos de operadores: los aritméticos, los relacionales, los de asignación, de incremento y decremento y los lógicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Comencemos entonces con los operadores aritméticos y su nivel de precedencia o nivel de importancia a la hora entonces de operar en una expresión aritmética. Entonces, al igual como en matemáticas, pues aquí en Java tenemos los siguientes operadores aritméticos. Entonces tenemos aquí el operador de multiplicación, el operador de división y el operador de residuo. En este caso, pues, este sí es un poquitico diferente a lo que es la parte pues, de la sintaxis matemática. Acá se utiliza entonces la palabra módulo o mod. En este caso, entonces aquí se utiliza el símbolo de porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos con ese símbolo del porcentaje? Sacar el residuo de una división. Es decir, si decimos 10 dividido entre 2, me va a dar 5. Pero si decimos 10 residuo de 2, me da 0, porque esto me saca el resto de la división. Y tenemos los operadores de suma y de resta. Dentro de ellos hay un nivel de importancia, así como en la matemática también. Entonces, en este caso, si nos encontramos con una expresión aritmética en donde tenemos multiplicación y sumas, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero que todo tenemos que hacer multiplicación y de último dejamos la suma. ¿Ok? Entonces, ese es el nivel de precedencia. Entonces, son más importantes la multiplicación, la adición, el residuo y después la suma y la resta. En este caso aquí, en este cuadrito, no aparecen entonces otros tipos de operadores que se utilizan en las expresiones aritméticas, como son entonces los paréntesis. No son operadores aritméticos, pero sí entonces nos obligan a que tenemos que hacer primero que todo una operación y después la otra. Entonces, así como pasa en matemática, también pasa entonces aquí en programación. ¿Ok? Bien, miremos entonces algunos ejemplos de operadores aritméticos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta expresión aritmética: 10 residuo de 2 más 3 por 2 dividido 2 más 10 por 2 menos 3. Entonces tenemos aquí una serie de operadores como son el del residuo, la suma, la multiplicación, división. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero que todo tenemos que ir a determinar, bueno, qué operadores son más importantes unos que los otros. Si nos encontramos una expresión aritmética con residuo, multiplicación y división y decimos, bueno, pero es que los tres tienen igual de nivel de importancia, ¿qué debemos de hacer? Comenzamos a operar de izquierda a derecha, como en matemáticas. Entonces, ¿qué nos encontramos en este caso, en esta expresión? Tenemos un residuo y por acá tenemos una multiplicación. Comencemos haciendo primero que todo el residuo. ¿Bien? Entonces nos da 0. 10 residuo de 2 nos daría 0 porque es el resto de la división. Voy a hacerlo paso por paso. Entonces colocamos la misma expresión de ahí en adelante. No hemos variado nada aquí para. Después que nos encontramos acá, nos encontramos con una multiplicación. Y aquí tenemos una división. Entonces, primero que todo hacemos una multiplicación. Entonces sería 3 por 2, 6. Y vuelvo otra y coloco pues toda la expresión que nos resta. Después que nos encontramos con una división y una multiplicación, comencemos haciendo la división porque está primero. Entonces 6 dividido entre 2 me daría 3. Vuelvo, colocamos nuevamente la expresión. ¿Qué nos encontramos aquí? Suma, suma, multiplicación, una resta. Antes es más importante la multiplicación, entonces nos daría 20. Finalmente, ¿qué nos queda? Suma, suma y resta. Entonces, pues sumamos de izquierda a derecha normal. Entre la suma y la resta, pues tampoco hay nivel de importancia. Los dos son igual y tienen igual nivel de importancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues operamos de izquierda a derecha. Entonces, pues 0 más 3, 3. Y colocamos el resto aquí. Después 3 más 20. Y después nos queda pues la resta. Entonces nos da en este caso 20. ¿Ok? Bien, miremos aquí un segundo ejemplo. Como les decía, si bien es cierto los paréntesis no son operadores aritméticos, pero sí entonces nos obligan a que tenemos que primero que todo resolver una parte de la expresión y después sí relacionarla con otra parte de la expresión. Tenemos la misma expresión, pero le hemos involucrado entonces aquí unos paréntesis a la suma y a la resta que tenemos aquí al final. Entonces, ¿qué nos obliga a eso? Primero que todo, haga los paréntesis. Mire que aquí ya la situación cambió. Primero que todo, tenemos que hacer el 2 más 3, que nos da 5. Y después hacemos el 2 menos 3, que nos da menos 1. El residuo, división y multiplicación quedaron ahí quieticas, no las hemos movido. Bien, ahora sí, ¿qué nos queda aquí? Que nos queda un residuo, una multiplicación, una división. ¿Qué hacemos? Residuo, multiplicación y división, igual nivel de importancia. Incluso por acá también otra multiplicación. Operamos de izquierda a derecha. ¿Qué nos encontramos primero que todo? Con el residuo.
10 residuo de 5, entonces me daría 0. Bien. Después, ¿qué hacemos? Nos encontramos con una multiplicación, ¿ok? Que sería entonces el 0 por 2. Listo. 0 por 2, pues 0. ¿Qué nos encontramos después? Con una división y una multiplicación por acá. Primero que todo, hagamos la división porque está pues de primero. Bien. 0 dividido entre 2, pues 0. Después, ¿qué hacemos? Nos quedó una suma y una multiplicación por acá. 10 por menos 1. Entonces, hagamos la multiplicación. Entonces, nos daría menos 10. Obviamente, pues, en este caso aquí, pues 0 más menos 10, pues nos daría menos 10. ¿Okay? Vamos a hacer esos ejemplos aquí en un proyecto rápidamente. Java with an Java Application. Queremos entonces un proyecto aquí llamado ejemplos operadores. Operadores. Bien. Recuerden, nos estamos guardando y estoy guardando por aquí en la carpeta por defecto y vamos a crear pues nuestra clase principal pues para evitarnos tener que escribirla desde cero. Bien, entonces tenemos aquí nuestro método principal. Entonces voy a borrar aquí este comentario y voy a escribir la expresión. Voy a escribir esta expresión de aquí. Puedo imprimirla directamente. Bien, voy a hacer aquí un show y puedo meter aquí la expresión directamente. Ok, verifiquemos. Listo, nos dio en este caso 20, tal y como lo hemos hecho pues paso por paso. O podemos hacer, voy a hacer aquí diferente, voy a declarar una variable de tipo doble, llamémosla entonces resultado. Y a esa variable entonces le voy a asignar la otra expresión, la de los paréntesis. Y le digo entonces aquí. Bien. Y después le digo, listo, imprímame, so, imprímame la variable resultado. Autocompletamos ahí más rápidamente, control y la barra espaciadora para que nos saque entonces la ayuda aquí. Entonces nos dio menos 10, ¿correcto? Como lo hemos resuelto pues paso por paso. Miremos otro ejemplo. Entonces tenemos esta expresión donde ya nos aparece entonces funciones matemáticas. Si bien es cierto, estos no son operadores aritméticos como tal, pero sí tienen un grado mayor de importancia. Es decir, son más importantes las funciones matemáticas como la potencia o la raíz cuadrada o un valor absoluto o el máximo y el mínimo de dos números, como vimos pues en los videos anteriores cuando vimos algunas funcioncitas de la API de Java, de la clase matemática. Entonces, en este caso aquí, ¿qué nos dice? Primero que todo, haga lo de las funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a decir aquí? Listo, entonces nos encontramos con esta potencia. Entonces nos daría 8. 2 elevado a la 3, 8. Y por acá nos dice, bueno, aquí pongo nuevamente toda la expresión bien adelante, no he hecho nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Una multiplicación. Aquí nos quedó una multiplicación y nos quedó una raíz cuadrada y una multiplicación. Primero que todo, resolvemos la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué nos dice aquí? 5 más 3, 5 más 8, perdón, por 3 más, bueno, y redondeando, obviamente por eso da mucho más decimales, pues entonces listo, raíz cuadrada de 2, 1.4142. Bien, y queda igual el resto de la expresión. ¿Qué nos quedó finalmente entonces? Multiplicación por acá, listo. Comencemos haciendo esa multiplicación, nos daría 24. Vuelvo y escribo nuevamente la expresión completa. Bien, después, ¿qué nos queda entonces? Sumas, sumas, una resta por acá y una multiplicación al final. Listo, entonces hagamos la multiplicación que nos daría 100. ¿Qué nos quedó al final? Suma, suma, restas. Listo, primero que todo hagamos la suma, nos daría 29. Después, ¿qué nos queda? Suma y resta, hagamos la suma, entonces nos da 30.4142. Y finalmente nos queda la resta, menos 100, listo, entonces este es el valor al final. Hagamos nuevamente entonces este ejemplo por acá. Voy a hacerlo directamente en el show, en la salida y muestro entonces aquí directamente. Listo, entonces me dio 69 puntos y lo que hemos dicho entonces por el lado de acá. Bien. Pasemos a los operadores relacionales. Los operadores relacionales son considerados operadores binarios, es decir, actúan sobre dos operandos, uno a la izquierda y otro a la derecha del operando, es decir, el operando queda pues en la mitad de los dos valores. Además son operadores lógicos,
ya que retornan un valor lógico, es decir, verdadero o falso. Cuando comparamos dos números, bien, lo que nos devuelve este operador relacional es un verdadero o un falso. ¿Listo? Entonces, en este caso aquí, ¿qué tenemos? Nosotros en matemáticas escribimos, voy a colocar un poquitico más grande la letra aquí. Nosotros en matemática aquí utilizamos el operador de igualdad, el operador de diferente, por ejemplo, el de mayor, menor, mayor igual y menor igual. ¿Qué pasa con este operador del igual? Bueno, ya sabemos que el operador del igual o el carácter igual se utiliza como un operador de asignación para almacenar valor dentro de una variable. Entonces, pues aquí en Java, ¿cómo se hace? Se hace un doble igual. Entonces, si yo quiero comparar un valor con respecto a otro, lo hago con un doble igual ahí pegadito. El operador de diferente, como lo hacemos en matemática, bueno, aquí en Java lo hacemos con la combinación de dos caracteres, el símbolo de admiración hacia abajo y el igual. ¿Por qué lo hacemos así? Porque pues sacar este carácter de aquí es muy difícil por el teclado, no sale fácilmente. De los programadores de C y C++, que es donde deriva pues la sintaxis Java, dijeron no, pues en este caso entonces hagamos lo más sencillo y hagamos una combinación. Entonces este sería el diferente en Java en este caso. Entonces que se leería como no igual, porque el símbolo de admiración hacia abajo es una negación. Entonces sería no igual o diferente, como lo quieran leer. El de mayor, pues sí es igual. El de menor también se escribe igual. Mayor igual, lo mismo. Entonces, con estos dos últimos, pues pasa igual que con el operador de diferente, que no son fáciles de sacar esos caracteres así. Entonces, ¿qué hicieron? Una combinación. Mayor o igual y menor o igual. Los dos caracteres ahí pegados. Bien. Entonces, por ejemplo, una expresión lógica en Java sería así. X es igual que X, X es diferente de X o no es igual que X es mayor que Y, X es menor que Y, X es mayor o igual que Y o X es menor o igual que Y. Al hacer esta comparación, entonces obviamente pues el computador nos va a devolver pues un valor lógico, verdadero o falso, dependiendo de lo que valga X y Y. Ok, bien, sigamos entonces por acá con lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de los operadores relacionales. ¿5 es mayor que 10? No, cierto que no. 5 no es mayor que 10, por lo tanto el operador me va a decir, ah, no, falso, 5 no es mayor que 10. ¿5 es menor que 10? Ah, sí, 5 sí es menor que 10. Entonces nos devuelve verdadero. ¿5 igual que 5? Sí, claro. ¿5 es diferente de 5? No, 5 no es diferente de 5, por lo tanto me retorna falso. ¿2 es mayor o igual que 2? Bien, 2 no es mayor que 2, pero sí es igual. Entonces, con este operador de aquí estamos preguntando por dos cosas. Cuando se cumple alguna de las dos, entonces el operador me da verdadero. En este caso se cumplió con qué? Con que 2 es igual que 2. ¿2 es menor o igual que 2? Pues tampoco. No es menor, pero sí es igual. Entonces, por eso me retorna verdadero. ¿2 es mayor que 2? No. 2 no es mayor que 2, por lo tanto, entonces me retornaría falso. Si quieren pueden probar cada una de estas expresiones, yo voy a hacerlo con esta primerita y van a mirar entonces cómo sale por la consola ese resultado. Entonces voy a hacerlo aquí con un show y podemos directamente meter la expresión lógica. Entonces me daría falso. Entonces me retorna la palabra falso. Bien. También pueden hacer lo siguiente. Si quieren pueden declarar una variable de tipo booleana. Boolean, listo. Digámosle por ejemplo expresión. Y entonces a expresión le asignamos también esa expresión. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Imprimimos expresión. Es lo mismo. Verifiquemos. Entonces también me daría falso. Entonces, como lo quieran hacer. Bien, sigamos por acá. Vamos a los operadores de asignación. Entonces, Java cuenta con varios operadores para abreviar las expresiones de asignación. Es decir, cuando hablamos de asignación es que vamos a guardar un valor dentro de una variable. Bien. Entonces, las abreviaturas que nos ofrece Java son estas de acá. Más igual, menos igual, por igual, dividido igual y residuo igual. ¿Qué significa entonces esto? Ah, bueno, que si yo voy a utilizar esta expresión más igual es porque yo quiero que a la misma variable le sume lo que tiene ella más otro valor, o que le reste lo que tiene ella menos otro valor, o que le multiplique lo que tiene ella por otro valor. Vamos a mirar algunos ejemplos aquí. Entonces supongamos que C vale 3, que D vale 5,
que E vale 4, que F vale 6 y que G vale 12. Entonces vamos a hacer esta expresión en Java. C más igual 7. Bien, mire que el más igual va pegadito ahí. Entonces, si C vale 3, si la variable C vale 3, yo le digo más igual 7 es que, pues que coja la variable, lo que tenga la variable C, y súmele lo que tiene ella más 7. ¿Cuánto tiene ella? Ah, ya tiene un 3. Y más 7, pues me daría 10. Entonces, este es el resultado final. Entonces, 10 se asigna a C. Esta abreviatura es lo mismo que haber escrito esta expresión de acá. Entonces, que a la variable C asigne lo que tiene C más 7. ¿Ok? Esta, D menos igual 4. ¿Cuánto vale D? D vale 5. Entonces, coja a lo que tenga la variable D y réstele lo que tiene ella misma menos 4. Entonces, ¿qué tiene ella? Ella tiene un 5. Y si le resto 4, entonces me daría 1. Entonces sería como haber dicho a D, asígnele lo que tiene ella misma menos 4. Entonces me daría 1. Multiplicar a la variable E vale 4. ¿Bien? Entonces, a la variable E, asígnele lo que tiene ella misma por 5. Entonces, sería 4 por 5, 20. Divida aquí con F. F vale 6. A lo que tiene F, divídalo entre 3. Entonces, F tiene un 6 y divídalo entre 30 me daría 2. Y finalmente G residuo de 9. Entonces, a lo que tenga la variable G, asígnele ella misma el residuo de 9. Entonces, sería G vale 12. Entonces, diría 12 residuo de 9 me daría 3. Entonces, esas son abreviaturas. ¿Bien? Ustedes pueden escribir la expresión así, de la manera larga, o lo pueden hacer de la manera corta. ¿Bien? Inicialmente, pues, ¿no? Va a ser difícil, pues, como acostumbrarse a esta expresión de aquí, pero a medida que vamos cogiendo, pues, como más experiencia, se nos va a facilitar mucho, pues, la parte, pues, de escribirlo de manera abreviada. ¿Ok? Bien, sigamos por acá. Tenemos los operadores de incremento y decremento. También se aplican entonces, obviamente, pues sobre el valor que tenga almacenado una variable. Entonces, además de los operadores de asignación aritméticos, Java proporciona dos operadores unarios para sumar 1 o restar 1 al valor de una variable numérica. Entonces, muy parecido al anterior con las abreviaturas. Realmente esto también es una abreviatura. Estos son los operadores de incremento unario más y el operador de decremento unario menos menos. Entonces, ¿qué hacemos con el más? Es coja a lo que tenga la variable y súmele una unidad. O el menos menos es coja la variable y decreméntele una unidad. Bien. Entonces tenemos por acá el operador más. Puede ser un operador, listo, de preincremento o puede ser un operador de posincremento. Voy a colocar la letra un poco más grande aquí para que veamos el cuadro. Entonces, el más yo lo puedo utilizar antes de la variable que yo quiero modificar o lo puedo utilizar después. ¿Qué significa si yo lo utilizo antes? Es incrementar A en 1, después utilizar el nuevo valor de A en la expresión en que esta variable reside. Es decir, que este más incrementa el valor de la variable en 1 y automáticamente ese cambio se ve reflejado en la variable. Mientras que si yo les digo un posincremento, es decir, el más después de la variable, entonces también incremento en 1 la variable, pero el cambio se ve reflejado después, cuando yo vuelva a utilizar la variable, ya sea que la imprima o ya sea que la involucre en una operación matemática. Entonces, por eso se llama preincremento y posincremento. Entonces, preincremento, el incremento se ve reflejado inmediatamente. Posincremento se ve reflejado después cuando volvamos a utilizar la variable. Y así mismo pasa entonces con el predecremento y con el postdecremento. Entonces, menos b, disminuyo en 1 la variable y el resultado o el valor se ve reflejado automáticamente, inmediatamente en la variable. Y b menos se ve reflejado después. Tenemos aquí un ejemplito muy sencillo que está también pues en el libro. Entonces voy a copiar este ejemplo de acá. Bien, control C. Vengo por acá, pego. Bien, voy a seleccionar acá y le digo tab para hacer pues la indentación y que me quede bien organizadito acá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos la variable c que vale 5. Listo. Si yo le digo aquí, imprímame c, pues por la pantalla me sale un 5. Pero si yo le digo aquí c++, dentro de la misma expresión del prim,
¿Qué pasa con ese más más? Vuelve otra vez y imprime el 5, porque el más más es un operador de post-incremento, es decir, que el cambio se ve reflejado después. Entonces, cuando vuelvo otra vez e imprimo C, ahí sí se ve reflejado el 6. ¿Ok? Miremos nuevamente, entonces, reasignemos C a 5. Vuelvo otra vez y le imprimo, entonces, pues sale el 5. Y le digo más más C. Este preincrementa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa el valor, inmediatamente se ve reflejado ese cambio. Entonces, si yo lo imprimo, me saldría el 6. Caso contrario con el C++, que aumentó, pero no se ve reflejado inmediatamente, sino después, cuando yo utilicé la variable ya me dice para imprimirla o para utilizarla dentro de otra expresión aritmética. Entonces, aquí le digo más más C. Entonces lo preincrementó, ya se ve reflejado el cambio. Y si lo imprimo, entonces me imprime el 6. Verifiquemos por acá. Entonces, mira lo que nos salió por aquí. Listo. 5, que es el de la variable C, la línea 27. El otro 5, que es el más más, C más más, línea 28. Mire, sigue saliendo un 5. Y vuelvo otra vez, el imprimo. Entonces ahí sí me sale el 6, línea 29. Vengo acá y le digo, listo, reasigno C a 5, la imprimo. Entonces vuelvo otra vez y sale el 5 aquí. Línea 33, le digo más más C. Mire, ahora sí se ve reflejado el cambio. Ya se ve el 6 de una. Y vuelvo otra vez y lo imprimo. Entonces vuelvo otra vez y imprime el 6. Entonces, esa es la diferencia entre un post-incremento y un pre-incremento. Bien, sigamos por acá. Y finalmente tenemos los operadores lógicos. ¿Ok? Al igual que los operadores relacionales, los lógicos también son binarios, es decir, actúan sobre dos operandos, ¿bien? O expresiones y dan como resultado un valor lógico, verdadero o falso. Java proporciona los siguientes operadores lógicos: el AND lógico, que en este caso entonces en programación se escribe como un doble ampersand. La gran mayoría de los lenguajes de programación se escribe así, un doble ampersand pegadito ahí. Bien, ¿qué nos dice entonces el AND lógico? Me dice entonces que devuelve verdadero solo cuando ambas expresiones sean verdaderos. En caso contrario, me devuelve falso. Tenemos el O lógico, que son dos barras ahí pegaditas. OR lógico, entonces me dice, devuelve verdadero cuando cualquiera de las expresiones sea verdadera. En caso contrario, falso. Y tenemos la negación, o también llamado NOT, o negación lógica. Cambia el valor de una expresión. Es decir, si la expresión es verdadera, al negarla pasa a ser falso. O si la expresión es falsa, al negarla, pues queda como verdadero. Entonces es cambiarle el valor simplemente. Entonces negar algo es cambiarle el valor. Miremos entonces aquí a continuación una tabla de verdad para dos variables, x y y. Acordemos por allá pues de lógica matemática. Entonces tenemos dos variables x y y. Esta tablita muestra entonces el resultado de cada operador lógico que estamos mirando acá. Entonces, x y y, ¿qué posibles valores tienen las variables x y y? Entonces, por ejemplo, que las dos sean verdaderas, que x sea verdadera y y sea falsa, que x sea falsa y y sea verdadera y que ambas sean falsas. Bueno, esos son todos los posibles valores que pueden tener las dos variables. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a aplicar un operador AND lógico sobre x y y. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me devuelve verdadero solo cuando ambas sean verdaderas. En caso contrario, falso. Entonces, mire, x vale verdadera, y vale verdadera, entonces me retorna verdadero. Ya aquí en adelante, y es falsa, me retorna falso. X es falsa, me retorna falso. Y ambas son falsas, pues me retorna falso también. El O, entonces me dice, devuelve true o verdadero cuando alguna de las expresiones sea verdadera. Entonces aquí, ¿qué me diría? Verdadero y verdadero, ¿cierto? X vale verdadero y Y vale verdadero, entonces el O me dice no verdadero. ¿Sí? Cualquiera de las dos, en este caso pues cumplieron las dos. Aquí, X vale verdadero y Y vale falso. ¿Qué me dice? Verdadero, porque al menos una fue verdadera, que en este caso fue X. Aquí, falso y verdadero. Entonces, en este caso, la verdadera fue Y. Entonces, me dice verdadero. Y finalmente, falso y falso. Entonces, ahí sí me dice no falso. Y la negación. Entonces, cogemos esta columnita de la X y la negamos. Entonces, si estaba verdadera, al negarla queda falsa. Si estaba verdadera, al negarla queda falsa. Si estaba falsa, al negarla queda verdadera. Y si estaba falsa, al negarla, pues queda verdadera. Entonces, cambiarle el valor. ¿Qué pasa cuando yo hago una doble negación? Ya tenemos la negación de x, que es esta columnita anterior. Y si vuelvo otra vez y la niego, entonces pues diríamos que si está falsa, negarla queda verdadera. Falsa, negarla queda verdadera.
Verdadera al negarla queda falsa. Verdadera al negarla queda falsa. Es decir, volvimos nuevamente pues al valor original de x, ¿no? Y también puedo negar pues obviamente lo que me dé un operador lógico. En este caso cojamos la columna de x y y. Ya la tenemos calculada acá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dio verdadero. Si la niego, falso. Aquí nos dio falso. Si la niego, verdadero. Falso al negarla, verdadero. Falso al negarlo, verdadero. Bueno, y así pues puedo seguir haciendo combinación y todo lo que yo necesite aquí pues para hacer una expresión lógica. Bien. Es importante esta parte aquí que quede muy claro porque esto lo vamos a utilizar en el siguiente tema, que son entonces ya las estructuras de control o también llamado pues estructuras de decisión, es decir, el if. ¿Ok? Entonces el if evalúa una expresión que es construida con operadores lógicos y operadores relacionales, que finalmente entonces todo eso me da un valor lógico, verdadero o falso. Por ejemplo, tenemos aquí estas cuatro expresiones lógicas. Por ejemplo, verdadero o falso. ¿Qué me daría aquí? ¿Verdadero es igual que falso? No, cierto que no. Verdadero no es igual que falso. Y además de eso, ¿falso es diferente de true? Sí, claro. Falso es diferente de true. Bien. Entonces, por este lado me dio falso, por este lado me dio verdadero. Y están unidas con una i. ¿Qué me dice la i? Pues que ambas tienen que ser verdaderas para que la expresión sea verdadera. Por lo tanto, pues aquí ya dio falso. Entonces, el operador i pues me da falso. Ejemplo número 2. Tenemos esta expresión. 5 es mayor que o igual que 10 o 5 es diferente de 10. Comencemos con esta. 5 es mayor o igual que 10, no, falso. Bien. Resolvamos esta. 5 es diferente de 10, sí, claro, verdadero. Como están unidas con una o que me dice la o, doy verdadera cuando alguna de las expresiones sea verdadera. En este caso, pues nos dio por el lado de la derecha que nos dio verdad. Entonces, por eso la expresión completa es verdadera. Por acá, 8 residuo de 2 es igual que 0. Dentro de una expresión también podemos meter operaciones matemáticas. Entonces, 8 residuo de 2 me daría 0, ¿no? Ah, listo, me da 0. ¿0 es igual que 0? Ah, pues que sí, verdadero. Por el lado de la derecha, 19 es mayor o igual que 14. Sí, claro, verdadero. Bien. Entonces, al final me dice verdadero y verdadero. ¿Qué me da? Ah, me da verdadero. Ambas expresiones son verdaderas, por lo tanto, el i me da verdadero. Y tenemos esta otra expresión de acá. Podemos tener tres expresiones, hasta el momento hemos hecho solamente con dos. Bien, esta es una expresión, esta es otra y esta es otra. ¿Ok? Por decirlo así, o son pues operaciones pues dentro de la misma expresión. Entonces tenemos por acá, 1 es menor que 8. Ah, pues que verdadero. ¿Ok? Por acá tenemos 25 es mayor o igual que 26. Ah, pues que no, falso. Y por acá tenemos 7 es igual que menos 7. Ah, no, falso. ¿Cierto? No son iguales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos operando de izquierda a derecha normal. Los operadores, pues, operadores lógicos aquí, pues no tienen nivel de importancia. Entonces hacemos de izquierda a derecha normal. Y por acá, entonces, pongo que todo voy a resolverlo de adentro. Ya hice el falso. Bien. Entonces me queda después la negación. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, listo. Escribo pues lo mismo que el anterior y resuelvo esta parte. Si está falso y la niego, entonces me daría verdadero. Bien, entonces ya tenemos el resultado de todas las expresiones. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos primero que todo esta parte acá, de izquierda a derecha, normal. Entonces, verdadero y falso me daría falso. Y lo relaciono con el o y el otro valor que tenemos que era el true. Entonces, falso o verdadero, pues me daría verdadero. Podemos eh, probar cualquiera de estas expresiones, si quieren las pueden probar todas. Voy a probar esta última de acá. Entonces voy a copiarla y vengo entonces acá y hacemos lo mismo. So, mostremos el resultado de esa expresión. Bien, me dio verdadero. ¿Qué nos había dado por acá? Verdadero. Ok. Bien, chicos. Eso ha sido entonces la parte de los operadores que se manejan entonces en Java. Hasta la próxima.